es una de las ramas de ecología, de la biología. Y el tema de las poblaciones, pues también tiene que ver acá en ecología. Bueno, empezamos. Fíjense que, ¿qué vamos a ver? Fíjense, a manera de introducción vamos a tener que la vida se organiza en poblaciones, desde conjunto de organismos unicelulares hasta un grupo de seres humanos. A continuación vamos a estudiar poblaciones y sus características. ¿Por qué creen ustedes que las cebras tienen rayas? ¿Por qué creen ustedes? Para camuflajarse, la vuelve más rápido, eh, daña la visión de los leones. ¿Qué será? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea? Para distraer a los leones, confundirlos quizás en la noche. Para distraerlos. Fíjense que los primeros estudios arrojaban eso, ¿verdad? Que las rayas, ellos habían evolucionado porque para camuflajarse y confundir la mirada de los leones. Los leones tienen una mirada mala a lo lejos, ¿sí? Su olfato es buenísimo porque son felinos, pero su mirada es un poco mala. Y las rayas se suponía que servían para camuflajarse y así también distorsionar la mirada del depredador. Fíjense que las cebras, estaba viendo en un programa que han desarrollado eso y llegaron a la conclusión de que esas líneas sirven para no atraer moscas, porque la mosca tiene una visión muy diferente a los mamíferos. Entonces, cuando la mosca se acerca a las rayas, lo que hace es mejor alejarse, o sea, se confunde a las moscas, y las cebras es una de las especies que no andan muchas moscas en sus ojos, ¿verdad? O en su cuerpo. Bueno, creo que han visto que los animalitos a veces andan un montón de moscas, ¿verdad? En sus ojos, porque las moscas lo que buscan es la humedad de los ojos. O también buscan la piel para poner su huevecillo. Ok, entonces para eso ha sido. Y bueno, las cebras son blancas o son negras. Ahí les voy a dejar de tarea eso. ¿Nacen blancas o nacen negras? ¿Son blancas con líneas negras o son negras con líneas blancas? ¿Qué creen ustedes? Yo digo que son blancas con líneas negras. Son blancas con líneas negras. Ok. Bueno, ahí les dejo de tarea y si no lo encuentran, pues yo se los digo la otra semana, solamente que me recuerdan. Ay, profe, ¿cómo son las cebras? ¿Verdad? Yo se los voy a decir. Ok. Muy interesante el dato. Bueno, miren, ¿qué es la población? Fíjate bien, son los organismos de una misma especie que habitan en una misma área en el mismo tiempo y que además comparten características similares o comunes, como la alimentación. Constituyen una población. También se incluye la reproducción de los individuos miembros de una población. Entonces, población es eso, miren, organismos de la misma especie que habitan en una misma área, lugar, espacio, lugar y tiempo. Así lo podemos definir. Y que además comparten características comunes. Bueno, por ejemplo, los seres humanos que compartimos costumbres, compartimos cultura, hay, fíjate bien, pensamientos comunes, por ejemplo, que todos los seres humanos necesitamos una casa donde vivir, ¿verdad? Vamos a Europa, vamos a encontrar casas. Ahora, es cierto, las casas son diferentes, ¿verdad? Por muchas cosas, culturales, económicas más que todo también, ¿verdad? Y así. Ahora, vamos a tener características que son muy similares como la alimentación. ¿Sí? Por ejemplo, vas a ver que en Latinoamérica creo que somos uno de los países que comemos la tortilla como de 5 centímetros de grosor, cuando realmente no, digamos, la mayoría de latinoamericanos conocen la tortilla, pero tipo tortilla mexicana, tipo tortilla para tacos, que quizás saludablemente es lo mejor, ¿verdad? Porque mucho carbohidrato no es muy correcto. Pero los salvadoreños no, ¿verdad? Estamos acostumbrados a comer tortilla, ¿sí? Y pan también. Cuando vemos, por ejemplo, que la señora las ha hecho más pequeñas, ya nos comenzamos a que, uy, qué pequeñas están haciendo las tortillas, decimos, ¿verdad? Y queremos más, ¿verdad? Entonces, eso. Ahora, eso es la definición de población. Mira, ¿qué tipos de poblaciones tenemos? Mira, tenemos familiares, poseen parentesco sanguíneo, ¿sí?
tenemos las poblaciones gregarias. ¿Qué significa gregarias? No necesariamente, ¿verdad?, consanguíneo, ¿sí? O sea, que no tengan la misma sangre, pero sean familiares. O sea, no sean descendientes directos, pero sean familiares. Vamos a tener poblaciones estatales, hay especialización de trabajo, roles, ¿sí? Vamos a tener roles dentro de las poblaciones y según de tipo de limitaciones de crecimiento, poblaciones cerradas, sin inmigrantes o inmigrantes, poblaciones abiertas con circulación de migrantes. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Hay países que ya sus poblaciones son abiertas o las están abriendo. En el caso de Europa, no toda Europa, porque todavía restringen en algunas partes de Europa. Ahora, en los países de Occidente, perdón, de Oriente, sí, no, ¿verdad? Ahí no hay, al contrario, ¿verdad? Ahí son países un poco así exóticos, extraños, con culturas muy peligrosas a veces también, ¿verdad? Ahora, el concepto de culturas cerradas es como, por ejemplo, Estados Unidos. Está cerrado, ¿sí? Pero tiene inmigrantes y no los acepta. O sea, los acepta y no los acepta. O sea, están en un sí y en un no por muchas razones jurídicas, ¿verdad? Por ejemplo, por ayuda humanitaria hay muchos inmigrantes, ¿sí? Donde se les ha dado asilo. Por estudios, por enfermedad, bueno. Ahora, por delitos no se aceptan inmigrantes. O sea, y por eso Estados Unidos es un buen ejemplo de poblaciones cerradas. Canadá también lo era, pero está abriendo bastante sus fronteras. Parámetros de las poblaciones. Es una forma de obtener valores numéricos. Las poblaciones, fíjense bien, es un fenómeno social que se debe de estudiar. En las materias de sociales, por ejemplo, estos de sociología, esto es un tema de un fenómeno de estudio, el crecimiento poblacional. Lo que existió ayer no existe hoy, ¿sí? Las sociedades son cambiantes. Ya las modas, por ejemplo, es un fenómeno de una sociedad. Los artistas también, ¿verdad? Son fenómenos que las sociedades las viven, ¿verdad? Son fenómenos que son estudiados, el comportamiento ante un artista, ante un género musical. Bueno, y es un valor o un indicador que representa una población. Lastimosamente, fíjense bien, se tienen que medir por números, tasa de natalidad, tasa de mortalidad. Los parámetros miden, aquí dice que se miden en números, ya lo habíamos dicho, las características específicas de una población que se presentan a continuación. Veamos las características. Miren, la densidad. ¿Qué es la densidad de una población? Bueno, fíjate bien, corresponde al número de individuos de una misma población que habitan en una unidad de superficie o volumen. Es el número de organismos en relación con el espacio. Aquí está, nosotros, fíjense bien, ya estamos rondando los 7 millones en un área de 21,000, ¿verdad? Y fracción de kilómetros al cuadrado. Es muy poquito para la cantidad de pobladores. Y la mayor cantidad de pobladores se centra aquí en San Salvador, ¿sí? Y es por eso que tenemos un caos vehicular. Entonces, la densidad es demasiado denso. Cuando digo que es demasiado denso, me estoy refiriendo que hay un gran número, ¿sí?, de personas. En este caso, si hablamos de especies, de otras especies, hay que, por ejemplo, observar, ¿sí?, cuando algo se convierte en plaga, ¿sí? Porque ya las plagas es porque ya no caben en un lugar, y entonces las plagas comienzan a emigrar, como por ejemplo las langostas. Bueno, vinieron al país, estuvieron aquí hace un par de meses. El crecimiento poblacional se calcula de esta manera, mira, la tasa de crecimiento va a ser la R, va a ser igual al producto, bueno, a la sumatoria de B más I. Y B es la tasa de natalidad y I va a ser la tasa de inmigración. Los que nacen y los que se van se suman. Y eso va a ser la diferencia de la sumatoria de, fíjate bien, la tasa de mortalidad, los que mueren, y la tasa de emigración, o sea, los que, fíjate bien, se van. Ok, ¿cuál es la diferencia entre inmigración y emigración? Eso quizás lo han visto en sociales y aquí nosotros lo mencionamos. No vamos a profundizar, pero la migración es un concepto de evolución. Cuando una especie, por ejemplo, ya no encuentra alimento o ya no puede reproducirse porque hay mucha competencia, entonces va a emigrar, va a buscar otros rumbos donde poder
subsistir y poder continuar con su especie. Recuerden, el objetivo final de todo ser vivo es mantener perpetua su especie, o sea, mantenerse con vida y perdurar durante el espacio-tiempo en este planeta. Ese es el objetivo, ¿verdad?, de la vida en las especies. Ahora, la diferencia entre inmigración y emigración es que emigrar es trasladarse de un lugar a otro. E inmigrar es llegar a un lugar y establecerse ahí, pero esa tierra no le pertenece, no es originario. Tenemos casi 3 millones de salvadoreños y bueno, no sé cuántos serán legales ya en Estados Unidos, no manejo ese dato, pero los que ya son legales, tienen su residencia, son ciudadanos, estos son inmigrantes también, porque ellos no nacieron ahí, ya no son estadounidenses puros. Ahora, son nada más estadounidenses legales, pero no puros, no son nativos del lugar. Okay. De hecho, bueno, ni el propio estadounidense es nativo, porque los navajos y otras, ¿verdad? Otras culturas, sí, precoloniales son los originales norteamericanos. Bueno, pero eso es otro tema, sí, que no lo vamos a tocar, ¿verdad? Ok, entonces vemos la fórmula, cómo vamos a calcular la tasa de crecimiento poblacional. Muy bien, la población, mira, la población, tengo la natalidad, hay cuatro, por decirlo así, puntos cardinales que yo debo de tener en mi cabecita en esta temática, muchachos. ¿Sí? Cuando hablo de población, a mí se me debe de quedar esta mañana 4 puntos cardinales. En el norte voy a tener los que nacen. ¿Sí? En el oeste voy a tener los que inmigran, los que llegaron a un lugar pero no pertenecen ahí. Pero viven ahí, pero no son de ahí. En el sur voy a tener la mortalidad. ¿Cuántos mueren? ¿Sí? Bueno, por ahí estaba escuchando que otro de los objetivos de la pandemia, estaba leyendo, chicos, era de que iba a ser una limpia, que lo vamos a llamar así hoy, una limpia, porque hay una sobresaturación de personas. Esto son nada más teorías, oigan, teoría, ¿verdad? No tengo pruebas de eso. Hay una saturación de personas en el mundo y el sistema, esta es una de las teorías en las que se cree que se creó el virus, ¿verdad? Porque lo que se creó el virus, ¿para qué se creó? Entonces, y hay mucha gente que no se quiere retirar de los trabajos y bueno, quieren que las nuevas generaciones predominen, ¿verdad? Entonces, esta es una. Ahora, la mortalidad este año ha sido bastante amplia con relación a este virus, ¿verdad? Ahora, la emigración, ya hablamos, en el este vamos a tener la inmigración, ¿sí? Que dijimos que es trasladarse de un lugar a otro. Natalidad es el número de nacimientos de una población en un periodo de tiempo determinado. Esto determina un potencial biótico, reproducirse en condiciones óptimas. El potencial biótico significa eso, miren muchachos. ¿Qué significa potencial biótico? Potencial biótico va a significar, miren, aquí lo estoy marcando, ¿verdad? Con mi plumón. ¿Sí? Reproducirse en condiciones óptimas. ¿Qué significa potencial biótico? Es reproducirse en condiciones óptimas. Los leones, si tienen presas, entonces se van a reproducir en condiciones óptimas. También agua, ¿verdad? Muy bien, entonces continuamos. Tasa de índice de natalidad. Mira cómo se calcula la natalidad. Sí, se calcula el número de nacidos por 1000 o por 100 o por 1000 y el total de individuos en un lugar. Aquí dice, se expresa habitualmente como el número de nacidos por cada 100 o 1000 individuos en la población por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Mortalidad es conocido como una disminución de la especie. Ahí, para que más o menos vayamos interpretando la teoría que estábamos manejando. Eso es una hipótesis, ¿verdad? No quiere decir que eso sea así, ¿verdad? Que existan esos pensamientos. Pero miren, en el mundo, ¿verdad? Ya sabemos que hay maldad, ¿sí? No todos tienen el corazón de Dios. Y es posible, ¿verdad? Que el virus también se haya creado. Aunque también está la hipótesis más fundamental que fue un accidente que se mutó, ¿verdad? Entre el murciélago, la serpiente y el pangolín, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? El enlace y el humano lo consumió y este fue mutando, ¿verdad? El primer paciente de COVID
presentaba características de las cuales los demás no presentaron. O sea, el primer paciente de COVID, ahí mutó otra vez el virus. Ok. Veamos, la mortalidad es conocida como una disminución de la especie de la población debido a que individuos fallecen en un lapso de tiempo determinado con respecto al total de la población. Sí, ¿verdad? Van a morir y se debe de llevar registros. Acá se calcula la tasa de mortalidad, ¿sí? Número de muertos, ¿sí? En un determinado tiempo, puede ser en un año, total de individuos del lugar por 100 o por 1000 habitantes según el área, ¿sí? Según el área. ¿Dónde vamos a ver, por ejemplo, este número de muertos? En las noticias, vean las noticias el 31 de diciembre o en esa semana dan cuántos muertos hubieron en el año, ¿verdad? Y bueno, podemos también calcular el total de individuos que hay en una zona por la cantidad, ¿sí? De habitantes por área, por área. Bueno, la curva de supervivencia o esperanza de vida, ¿sí? Aquí tenemos la curva de supervivencia. Ok, ser humano, miren, pérdida tardía, ser humano tipo 1. Pérdida constante, este es un tipo de pájaro, ¿sí? Tipo 2, tipo 3, pérdida temprana, diente de león. Esta es una plantita que da una flor amarilla. Ven la curva, ¿verdad? Y quienes se contrarrestan aquí, número de sobrevivientes. Ok, vamos hasta 1000. Y edad. Aquí vamos a ver la durabilidad, ¿sí? Por ejemplo, los perros, ¿sí? Bueno, no vayamos tan lejos, los insectos duran poquito tiempo, ¿sí? Ellos no van a tener una curva, ¿sí? Como la del ser humano, ¿ok? Porque duran poquito. La esperanza de vida de ellos es muy corta. Por eso las moscas andan aceleradas por reproducir sus huevecillos. Los zancudos igual. Ok, bueno. Pirámides etarias. Las etarias, fíjense que las tenemos en el libro, las pirámides etarias, ya les digo, para que más o menos se puedan ilustrar ustedes. Me quedan 6 minutitos, pero creo que vamos a lograr avanzar bastante. Las pirámides etarias ustedes las pueden encontrar en la 201, ¿sí? En la 201 pueden encontrar las pirámides etarias. ¿Pero qué son? ¿Sí? Estas son estructuras de edades, ¿verdad? Y son representación del crecimiento de la población y del número proporcional de individuos en edades determinadas en un momento dado. Se divide en preproductivo, reproductivo, reproductivo y post-reproductivo, en el que el humano sería la gente joven, adultos, trabajadores y personas de la tercera edad. Bueno, cuando vemos documentales, les recomiendo que a veces vean documentales, bueno, en History pasan buenos documentales de, por ejemplo, de cómo era la vida allá por los 30, 45, que fueron las guerras mundiales. Y cuando vemos los datos alarmantes de los muertos solamente en ciertas áreas, uno dice, híjole, ¿verdad? Se quedó sin población la humanidad. Bueno, sí y no, porque imagínense la cantidad, yo creo que fueron 80, ¿sí? Bueno, los nazis creo que asesinaron a 10 millones de judíos. Los estadounidenses en la primera bomba mataron a 60,000 japoneses, en la segunda bomba creo que mataron a 70,000, solamente ahí son 130,000, ¿verdad? O sea, imagínense, estamos hablando de muertes masivas. Entonces, por eso es necesario analizar, ¿sí? Estos, por ejemplo, lo pre-reproductivo, lo reproductivo y los post-reproductivos, ¿verdad? Para ver cómo va la población. Muy bien, acá tenemos algunas curvas, ¿sí? Con relación a la misma pirámide etaria y la población en crecimiento en expansión. ¿Saben qué significan estos símbolos, verdad? Este, por ejemplo, es el femenino y este es el masculino, ¿verdad? Y se utilizan cuando hablamos de reproducciones o de géneros, ¿sí? O de géneros, masculino y femenino, ¿sí? Ok, tenemos, por ejemplo, la población en crecimiento en expansión. Hay un pico ahí, ¿verdad? La población en equilibrio estable, bueno, hay una curva. Y la población en declive, en declive o en contracción. Sí, ok. Quedan 3 minutitos y vamos a avanzar rapidito. Bueno, ya hablamos lo que era inmigración.
Ya hablamos lo que era migración, ¿verdad? Para ir avanzando en la presentación. Y bueno, vamos a hablar de lo que es la distribución espacial. Es la forma en que los individuos están dispersos dentro del área. O sea, de la misma especie, cómo se distribuyen. Esto se debe a que la cantidad del espacio disponible y la competitividad y el tipo de organismo que componen a una especie. Entre las mismas especies va a haber una intrarrelación de competencia. Tipos de distribución, uniforme o regular. Vamos a ver el ejemplo de los pingüinos. Al azar, por ejemplo, los pulgones. Si ellos se posan no hay un patrón determinado. En cambio, los pingüinos sí tienen un patrón para poderse formar o agrupar. Y agrupada, ¿sí? Por ejemplo, los seres humanos, ¿sí? Nos agrupamos. Y bueno, aquí otros ejemplos de al azar, mira, por ejemplo, los lirios, agrupados como por ejemplo los elefantes, y uniformes porque hacen patrones ordenados los pingüinos. Ustedes se fijan en los patrones que tengo arriba, ¿sí? Agrupado ahí igual que las personas. Aquí nos están diciendo mantengamos el distanciamiento social, al contrario, ¿verdad? Más lo hacemos, más nos unimos. Aquí somos agresados. Ok, pero miren en esta especie ellos mantienen un patrón bien ordenadito y los lirios o las plantas, las flores, ¿verdad? O las garrapatas, las pulgas, ellos están en las árboles. Ok. Distribución de poblacional, mira, regular, agrupada y al azar. Aquí tenemos otros ejemplos. ¿Sí? Estos son flamencos, estos son cactus que crecen al azar. Y bueno, estos, quiero ver, estos son una especie como de pingüinos, pero no son meros pingüinos. ¿Sí? Oh, sí, son familiares de los pingüinos, solo que estos tienen como la cara manchadita. Bueno, me quedan 1 minuto 50. Dinámicas de las poblaciones. Fíjate que las dinámicas de las poblaciones es como los ecosistemas, las especies dentro de los ecosistemas se van a relacionar con su misma especie y con otras especies. ¿Cómo se relacionan? Mira, con su misma especie, cuando voy a tener relaciones intraespecíficas. Intra quiere decir misma especie. Voy a tener relaciones como competencia, o sea, compiten por reproducción, por alimento, por espacio. La misma especie, por ejemplo, los leones, ¿verdad? El león compite por ser el único macho dentro de la manada. De cooperación vamos a tener las abejas, las hormigas, los leones, por ejemplo, también cazan en cooperación, no cazan individuales. Y los parásitos, por ejemplo, también son intraespecíficas porque hay parásitos dentro de parásitos, ¿sí? ¿Ok? O hay especies como la golondrina que hace que por no construir su nido, se va a robar otro nido. Y bueno, vamos a tener también las interespecíficas, estas son con otras especies, la simbiosis, que quiere decir que andan juntas, no pueden vivir una sin la otra, el mutualismo, donde ambos se benefician, la cooperación, donde cazan, por ejemplo, en conjunto, ¿sí? Con cooperación, esto no es obligado, y el comensalismo, ¿sí? Ahí no sé si han visto rinocerontes que tienen pájaro arriba, los pájaros se están alimentando de las garrapatas que tienen, ¿verdad? Los rinocerontes. Muy bien, muchachos, vamos terminando y bueno, nos quedaría esto, el mensalismo, la competencia, parasitismo y depredación.